Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a explicar el día de hoy el tema sobre el análisis de los accidentes de trabajo. Empezamos con el tema de las generalidades de los accidentes en México, según la STPS. La STPS es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual desempeña facultades que son atribuidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal del Trabajo, tratados, reglamentos, decretos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado A, y las órdenes del presidente de la República. Su objetivo es fortalecer la política laboral para que los trabajadores tengan un acceso a empleos formales y de calidad con prestaciones de derechos a través de la productividad. Esto con la salvaguarda de los derechos de las personas que sean vulnerables, asegurando el acceso a una justicia laboral. Bien, continuamos con el concepto de accidente. Accidente es todo el suceso que se presenta de una forma inesperada y en ocasiones este puede ser evitable y que interrumpe la continuidad del trabajo, causando lesiones a los trabajadores. Este accidente se deriva de causas naturales y explicables. La guía práctica para inspectores del trabajo de la OIT define accidente de trabajo como una situación que sucede durante el trabajo y que genera una lesión, sea o no mortal. La recomendación sobre las prestaciones en caso de un accidente o enfermedad profesional de 1964, número 121, señala que todos los miembros deberían contar con un arreglo a condiciones prescritas, considerando los accidentes de trabajo como los siguientes: accidentes sufridos en horas de trabajo, lugar de trabajo, cerca de él y cualquier otra en donde el trabajador no se hubiera encontrado si no fuera derivado de su empleo. Los accidentes sufridos en periodos antes y después de las horas de trabajo y que se relacionen con el transporte, limpieza, reparación, seguridad y conservación, así como el almacenamiento o empaquetado de herramientas o ropas de trabajo. Los accidentes sufridos en el trayecto directo entre el lugar de trabajo, la residencia principal o secundaria al asalariado, el lugar donde se toman sus comidas o bien donde se perciben sus remuneraciones. Proseguimos con el concepto de trabajo. Para efectos del reglamento de la STPS, se entiende como accidente de trabajo toda la lesión orgánica o perturbación funcional que sea inmediata o posterior a la muerte, producida de forma repentina en el ejercicio o con motivo de trabajo. Los elementos de accidente que están sustentados por la STPS son por personas, equipos y máquinas, materiales y trabajo. Las personas es cuando no se realiza una reparación oportuna, no se cambia alguna pieza deteriorada, no se cumple con el cronograma del mantenimiento establecido, no se utiliza equipo de protección y no se adopta alguna medida de seguridad pertinente. En los equipos pueden ser por fallas, algún tipo de defecto, que sean inadecuados o no saber utilizarlos. Y los materiales de trabajo es cuando no se manipulan de forma correcta en su traslado o almacenamiento de los sólidos, líquidos, gases, sustancias radioactivas, entre otros. Los probables accidentes de trabajo se conoce cuando el trabajador debe acudir o ser trasladado a una unidad médica que le corresponda y en caso de ser un caso grave, debe de acudir a la más cercana al sitio en donde se haya tenido el incidente. El médico genera una valoración y debe de determinar que este tipo de lesión ocurre durante el trabajo y se realiza mediante el servicio correspondiente. En el accidente en el centro laboral, el patrón debe de dar aviso por escrito en un plazo no mayor a 24 horas al instituto y tiene la obligación de proporcionar la información que solicite este instituto para permitir las investigaciones correspondientes. El accidente fuera del centro laboral, los familiares o personas encargadas deben de dar información al patrón para que el patrón pueda al instituto informar sobre esta situación
sobre el posible riesgo de trabajo ocurrido al trabajador. Proseguimos con el reporte del accidente de trabajo. El reporte de accidente se establece en la NOM 021 de la STPS 1994, la cual establece los requerimientos y las características de los informes de riesgo de trabajo. Esto con el objetivo de llevar a cabo una estadística nacional de los accidentes que se hayan ocurrido, y el informe se genera dentro de las siguientes 72 horas en las que haya ocurrido esta situación. El patrón tendrá la obligación de informar esto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, delegaciones federales de trabajo, inspector de trabajo, Junta de Conciliación Permanente y a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bien, aquí tenemos un ejemplo en el que se establecen los datos que se van a ingresar tanto por parte de la empresa como del patrón, donde les comentaba que se deben de establecer dentro de las 72 horas, y vienen datos del trabajador como son su nombre, la denominación social, su registro federal, los datos de la empresa en el tipo de rama al que pertenece, los días que se está dejando de trabajar, el importe de la curación, los salarios percibidos, las indemnizaciones, la razón social o denominación legal de la empresa, su domicilio legal, el giro o actividad que tenga, el municipio y la localidad, y entre otros datos del trabajador se establece qué tipo de estado civil tiene, su sexo, sus grados de estudio, la antigüedad en el puesto, número de personas que dependen económicamente de él, la antigüedad en la empresa, su ocupación y el departamento en el que pertenece, así como su salario integrado, qué clase de seguro es con el que cuenta, su número de afiliación y las características, donde en unos momentos nuestras compañeras van a explicar cuáles son las causas de un accidente, los actos inseguros o los agentes, así como las condiciones inseguras y los factores personales de seguridad o inseguridad. Proseguimos con nuestra compañera Michelle Rodríguez, que explicará el tema de incidentes. Gracias, compañero. Bueno, para empezar, debemos entender que un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan en los accidentes. Solo que la diferencia de un incidente a un accidente es que en el caso del incidente, por cuestiones del azar, no se desencadenan lesiones personales o daños a la propiedad o al proceso o al medio ambiente. El incidente es una alerta, pero aparte de una alerta no hay que verlo como un problema, sino como una oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo generan y antes de que ocurra un accidente. La verdadera prevención pues se lograría investigando los incidentes, adoptando las recomendaciones que se generen de la investigación, ya que siempre ocurre un accidente, han ocurrido previamente siempre que ocurre un accidente, han ocurrido pues antes varios incidentes que alertan sobre esta situación. Vamos a dar unos ejemplos de incidente para que quede más claro. Podría ser cuando se derrama algún líquido. Si esto no se trata a tiempo, pues puede causar un accidente. No señalar alguna tarea que pueda afectar al empleado. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, pues cruzarse cuando está el semáforo rojo, y aunque no haya mucha colisión, pues puede ser un incidente que pudo haber causado un accidente. También puede ser el ascensor, que algún ascensor que se ha descolgado, pero sin embargo no chocó contra el piso. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, a continuación, vamos a ver aquí una cadena.
Bueno, los estudios sobre accidentes han demostrado que entre riesgo y accidente hay una cadena de situaciones intermedias que pues ha llevado a la probabilidad de ocurrencia, pues sí, de ocurrencia de accidente. Por ejemplo, aquí el primero que se desencadena es un riesgo, después sigue un peligro. Muchos llegan a confundir el riesgo y el peligro, piensan que es lo mismo, pero no. Lo que los hace diferentes es que, por ejemplo, en el riesgo, en el caso de electricidad, pues todos sabemos que existe un riesgo. Y cuando hay un peligro es cuando hay algún cable que esté expuesto, el cual el trabajador al tocarlo pues pueda causar o por alguna acción insegura del trabajador, pues se pueda causar un incidente y como consecuencia un accidente. Por ejemplo, en el caso del peligro, ya mencionado, puede ser una acción insegura y estas acciones inseguras normalmente son asociadas con no saber, no poder y no querer. En el caso de una condición peligrosa que puede causar el peligro, puede ser las condiciones, se puede referir a las condiciones de los edificios, de las instalaciones o incluso hasta de las maquinarias. Después de ese peligro, pues se deriva el incidente que ya hemos mencionado y como consecuencia, si no se trata, podemos llegar al accidente, el cual puede causar daños materiales o daños al trabajador. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es una pirámide, el cual son proporciones de la cadena del accidente, o sea, solamente es una gráfica, el cual nos muestra que de cada 600 incidentes no tratados, de esos 600 puede haber una muerte. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver los tipos de accidentes. El primero podría ser de caídas, accidentes por caídas. Estos son considerados a caídas mayores a 1,5 metros, ya sea caídas de personas u objetos. También puede ser accidentes por exposición o contacto, ya sea a temperaturas extremas o contacto con electricidad, contacto con sustancias químicas. También puede ser por sobreesfuerzo o golpes, o sea, por movimientos bruscos o por manipulación de cargas, pues más bien de sobrecargas o golpes contra otros objetos. Puede ser también por atrapamientos. Esto puede ser ya sea por rodillos o maquinaria del mismo lugar de trabajo, o accidentes biológicos. Esto puede ser causado ya sea por contacto con alguna bacteria o virus. Y por último, intoxicaciones alimentarias, que es el menos común, y entre otros accidentes laborales. A continuación, mi compañero Raúl les estará hablando sobre el tema. Gracias, Michelle. Buenas tardes, profesor. En cuanto a las causas de los accidentes, a forma de introductoria, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de su titular, Alfonso Navarrete Prida, establece que los accidentes en las empresas son causados por falta de capacitación y también falta de equipo de protección personal, así como condiciones inseguras y la ausencia de un análisis de riesgos. Esto es que para ellos la mejor protección en el trabajo es la prevención. En cuanto a la implementación de la reforma laboral en 2012 y del fortalecimiento de las facultades en materia de inspección, así como la emisión de un nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo, se ha elevado el cumplimiento de la normatividad laboral y se han impulsado, en conjunto con empleadores y trabajadores, condiciones seguras y saludables en las empresas. Para la Ley Federal del Trabajo en México, establece como obligaciones del patrón proveer a los operarios del equipo básico de protección personal. Adicionalmente, la capacitación y adiestramiento necesarios para efecto de que estén actualizados en el manejo de maquinaria y equipo derivados de su actividad laboral. Finalmente, el identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los operarios. Derivado de ello, las causas de los accidentes se agrupan en cuatro rubros. Principalmente están los actos inseguros,
dentro de los cuales destacan situarse o transitar por lugares peligrosos, no utilizar el equipo de protección personal, desobedecer las reglas de seguridad o bien por la negligencia y apatía de los trabajadores, operar vehículos o maquinaria a velocidad extrema o excesiva y trabajar sin autorización. Otro de los grupos tiene que ver con las condiciones inseguras. Aquí podemos especificar un diseño incorrecto en las instalaciones en las áreas de trabajo. También la falta de mantenimiento que genera métodos inseguros. Y finalmente la falla en la operación de los procesos. Otro grupo tiene que ver con la combinación de actos inseguros y condiciones inseguras en cualquiera de sus combinaciones. Finalmente, está la incapacidad física o mental, de la cual destaca la debilidad visual, problemas auditivos, fatiga, debilidad muscular y o afectaciones nerviosas. Bien, en cuanto a las deficiencias administrativas, destacan algunos aspectos. El primero, cuando el patrón no se hace responsable sobre la seguridad e higiene en el tema de la prevención dentro de las instalaciones laborales. También cuando los trabajadores, a falta de información pertinente y precisa por parte de la administración, desconocen las medidas preventivas de seguridad e higiene que establece la normatividad en aplicación a sus actividades laborales. También tiene que ver con la ausencia de un análisis efectivo de riesgos de trabajo. Adicionalmente está la falta de capacitación y adiestramiento de los trabajadores por parte de la empresa. Finalmente, cuando los trabajadores no son provistos con el equipo básico o mínimo de protección personal. Hablando en cuanto a las diferencias que tienen que ver con los accidentes de trabajo en relación a las enfermedades de trabajo, tenemos una pequeña tabla comparativa. Primero hablaré sobre los accidentes de trabajo y después su referencia o diferencia en cuanto a la enfermedad de trabajo. Hablando del momento en que se presenta, el accidente es de forma súbita. En cuanto a la enfermedad, es un proceso lento y progresivo. En cuanto a la causa, las causas son externas para ambos, pero el accidente es al momento de forma instantánea, inmediata, y la enfermedad es por causa de un agente que penetra en el organismo. En la manifestación, el accidente es rápido y violento. La enfermedad es un desarrollo progresivo y degenerativo. La identificación para el accidente es muy fácil, como el ejemplo de una fractura. Para la enfermedad no lo es, no es fácil identificarlo. En cuanto al tratamiento, el accidente requiere atención inmediata, como puede ser una cirugía. En cuanto a la enfermedad, requiere un tratamiento médico especializado. Y finalmente, en cuanto a la previsibilidad, el accidente no es previsible porque es sorpresivo e inmediato. La enfermedad sí puede ser previsible. Cedo la palabra a mi compañera Vianey. Gracias. Gracias. Buenas tardes, compañeros, profesor. El tema que abarcaremos es el de factor del accidente de trabajo. Todo accidente con lesión se puede analizar en base a los factores que influyen en él. Uno de los factores es el factor fuente. Este indica lo que hacía el trabajador en el momento de accidentarse y responde a la pregunta ¿qué hacía? El factor agente, indica el elemento físico el cual entra en contacto el trabajador y produce la lesión, y podemos responder a la pregunta que dice ¿qué le provocó la lesión? También encontramos lo que es el factor causa. En él se consideran lo que es las condiciones inseguras y las acciones inseguras. Las condiciones inseguras son el riesgo representado en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que representa muchas acciones o condiciones inseguras para los trabajadores, en el cual podemos destacar que es la falta de protección en maquinaria, su superficie de trabajo en mal estado, las herramientas que se encuentren en mal estado igual, que tenga una falta de conexión a la tierra de las maquinarias, que cuente con una vestimenta inadecuada. La que sigue, compañero. En
cuanto a las acciones inseguras, esta es la violación a un procedimiento aceptado como seguro. Algunos de esos ejemplos que podemos poner aquí es que operen sin autorización, trabajen a una velocidad anormal, que dejen inoperables los dispositivos de seguridad, que no cuenten con una limpia, lubricada o reparación con los equipos en movimiento y no tengan un uso del elemento de protección personal. También podemos encontrar lo que es el factor tipo. Este indica la forma de contacto entre el agente y el accidentado que responde a la pregunta, ¿cómo se produjo el contacto? En este factor tipo se consideran 11 grupos. El primero es por golpe, el segundo es por contacto, el tercero es por pegar contra, el cuarto es por contacto con, el quinto viene siendo por atrapamiento, el sexto viene siendo por prendimiento, el séptimo puede ser por aprisionamiento, el octavo por caída a desnivel, el noveno por caída a nivel, el décimo por sobreesfuerzo y el onceavo por exposición a. En estos tipos de accidentes hay que reconocer las siguientes razones: que puede aumentar el adecuado conocimiento de accidentes potenciales, que permite descubrir o adaptar medidas específicas preventivas, identificar en términos generales los problemas específicos y facilitar la evaluación de las medidas de prevención adoptadas. A continuación, haremos lo que es el análisis del accidente de trabajo. Este análisis de accidente es un proceso inverso a posteriori, quiere decir que este consiste en retomar paso a paso desde dicho suceso hasta su origen, analizando los sistemas de seguridad y su fiabilidad sobre el accidente del trabajo. La que sigue, por favor. El análisis tiene como importancia recoger la información lo más rápido posible después de que ocurra el accidente. También es preferible recoger los datos que realiza una persona que esté familiarizada con el proceso, se apoye fundamentalmente con la entrevista a la víctima o, de ser posible, que haya testigos cuando se presenta el suceso. De igual manera, es necesario que toda la información obtenida se suplemente con informes técnicos. La que sigue. En este caso, lo que es el árbol causal, que es una figura de forma gráfica, nos dice tanto los antecedentes detectados que han ocurrido en el accidente, indica la conexión cronológica y lógica entre ellos. También presenta una cadena de antecedentes, ya sea directa o indirectamente, ocasionando el daño. Aquí podemos ver dos tipos de prevención de accidentes con la aplicación del árbol causal, que podría ser la imposibilidad de la repetición del mismo accidente, evitar que ocurran accidentes o más accidentes comparables al accidente que se presenta. Y también nos dice que tiene una eficacia de una medida preventiva que puede valorarse según diversos criterios: la perdurabilidad de la medida, la integración de la seguridad, la ausencia del riesgo dañado, la aplicación general, ya sea tanto en los lugares de trabajo o en cualquier área dentro de la organización. Los efectos sobre las causas subyacentes. En cierto modo, es eliminar todos los efectos de las situaciones peligrosas y el tiempo preciso para la acción de formarse a mayor la brevedad. Y a continuación, mi compañera Ingrid tomará la palabra. Gracias, compañera. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar acerca de los costos de accidentes de trabajo, ya sean directos e indirectos. Siguiente. Bueno, dentro del accidente de trabajo, de acuerdo con la legislación mexicana, se establece que la empresa tiene la responsabilidad de garantizar la salud y la integridad física de sus trabajadores. Esto incluye la responsabilidad de los obreros para que puedan velar por su seguridad. Y dentro de las repercusiones económicas nos mencionan que también estas varían dependiendo de la forma en que suceden este tipo de accidentes, y está directamente proporcional
incluida como en la severidad y el avance de sus lesiones que pueden ocasionar los trabajadores. Dentro de los elementos de los costos de accidentes, perdón, como ya lo mencionaba antes, estos dependen totalmente de la gravedad o la severidad que pueda causar ese accidente. Y dentro de esto se consideran tanto en materia de seguridad, materia de prevención y seguridad de riesgos de trabajo. Bueno, dentro de esto se mencionan 3 elementos, que es la inversión. Esta es en materia de prevención de riesgos y así como las medidas de seguridad, que pueden ser dispositivos, instalaciones, equipo de protección, que sea específico para cada área, señalamientos, cursos de capacitación o algunas otras erogaciones. También están las cuotas, o estas se podrían llamar las aportaciones, que por concepto de riesgos de trabajo, el patrón está obligado a pagar al empleador para el seguro social o a otras organizaciones que sean equivalentes a estas. También están las primas o los costos de trabajo. Estas pues son adicionales para tanto para la empresa como para los trabajadores. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los costos directos. Estos, pues, como tal, se derivan principalmente del proceso productivo o la pérdida de producción debido a la ausencia del trabajador. Como tal, los costos directos están más enfocados a la ausencia de los trabajadores, que es como el capital humano. Y pues, también genera una pérdida de salario para el trabajador, un costo de readaptación probablemente por ejemplo, al momento de desarrollar su trabajo, pues se tiene que readaptar para poder elaborar bien sus actividades. Y también, pues, los primeros auxilios o los aumentos en las primas. La siguiente, por favor. Dentro de estos, bueno, hay costos directos que son, por ejemplo, las horas perdidas por los trabajadores que están accidentados, las horas dedicadas a la investigación de este accidente, al acompañar por ejemplo, a los organismos oficiales con motivo de accidente que visitan a la empresa, las horas dedicadas en cualquier actividad que esté directamente relacionada con el accidente, actividades como paros o huelgas que también pues son horas perdidas, el costo de atención médica, la parada de maquinaria, costo en materias primas, bueno, los materiales que son las materias primas o productos dañados por el accidente, los costos de equipo de maquinaria, equipos de limpieza o por el pago de penalizaciones. La siguiente, por favor. Dentro de los costos indirectos, estos se relacionan principalmente por la capacitación profesional de otra persona que pueda ocupar ese puesto del accidentado o la contratación de trabajadores de reemplazo. Ese pues también es el deterioro de la empleabilidad a largo plazo del trabajador debido a esa lesión que tuvo y deterioro en la calidad de vida o el bienestar en general. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos, los costos indirectos que también podemos contemplar, pues es afectación en la pérdida de imagen por la causa de este accidente, la pérdida de contrataciones, conflictos laborales, ya sea entre el personal y los trabajadores con la empresa, disminución en la moral de los trabajadores tras ese accidente, o costos por pérdida de experiencia de los trabajadores al estar accidentados. La siguiente, por favor. Ahora les hablaré acerca del método de Heinrich. Pues como tal es una pirámide que ya nos comentaba mi compañera Mitzi. Y aquí nos menciona que pues por cada accidente grave o mortal hay un accidentado. De 300 accidentes sin lesión, hay una mortal y 29 accidentes que pues son con una lesión baja. La siguiente, por favor. Este método como tal fue desarrollado por Heinrich en 1927 y pues es una aplicación que estima los costos reales de los accidentes
de tal manera que pues en la mayoría de estas estimaciones se hacen en el país y pueden realizarse de acuerdo a este método. La siguiente, por favor. Este método como tal se basa en los costes directos e indirectos y establece una base a partir de un cálculo en el que pues como tal todavía es vigente y de acuerdo a las investigaciones que realizó el autor, estas se pueden llevar a cabo en pequeñas y medianas empresas y, por ejemplo, es cuando hay un número elevado de accidentes y obtienen el resultado de que en promedio los costos indirectos son 4 veces superior a los directos. Al llevar este cálculo, la siguiente, la anterior, el resultado de los costos totales es vendría dado por una ecuación que es la que les contaba, que es del costo total igual al costo directo más el costo indirecto. Es igual a 5 veces el costo directo. Como les comentaba que era 4 veces superior el directo, entonces solamente se le suma el indirecto y ya es el total que nos da. Bueno, como tal, pues este estudio también fue basado por Ronald Blake y esto fue entre 1945 y 1970. Como tal, pues hubieron varios análisis en el que la empresa obtuvo varios resultados de los costos indirectos y como tal, pues apoyaba más el promedio dado por Heinrich de que como tal sí es mayor los costos directos y pues actualmente se reconoce un valor de estudio que está basado en este procedimiento para que sea más simple el método y se puede considerar una estimación única o que esté orientada a variaciones existentes como en su estimación de los costos indirectos. Bueno, para concluir este tema, nos menciona que los riesgos de trabajo en los centros laborales de todo el territorio nacional, siempre va a existir una normatividad que regule la STPS a través de normas oficiales mexicanas. Esto pues es con la función de reducir las incidencias de accidentes y enfermedades de trabajo y prevenirlas. En nuestra empresa, pues, si nosotros tuviéramos una empresa como tal, pues el objetivo es evitar estas ocurrencias que son pues hechos imprevistos en los que podemos evitar esos accidentes en nuestros trabajadores y aumentar la calidad de vida laboral y facilitar pues una mayor producción en la empresa y lograr la seguridad industrial para prevención de accidentes y pues con ese objetivo prevenirlos y corregir las condiciones o actos y circunstancias que puedan contribuir a la producción de un accidente mediante un control que lleve la ejecución de labores de los trabajadores y su funcionamiento y operación de los equipos o materiales. Sería todo por nuestra parte, profesor. Gracias.